Así que, buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces eh, compartiendo un PPT que tenemos aquí. Temas controversiales 2, cambio climático. ¿Ya? ¿Por qué hablar de controversia de cambio climático? A lo mejor podría ser contraproducente, medio negacionista. Pero yo creo que es súper importante tener en claro que incluso los científicos han estado con ciertas dudas desde, no sé, pues desde que comenzó a lo mejor la investigación más sistemática, por ahí por los 70, pero esa discrepancia inicial o dependiendo de algunos temas, yo creo que toca directamente algunos tópicos que hemos visto en el curso, ¿ya? Entonces esa es la idea que, bueno, obviamente, naturaleza de la ciencia, pero algunos temas específicos de la epistemología, ¿ya? Y bueno, se ha descrito en educación científica, que justamente tener discusiones sobre el cambio climático puede ser un aporte importante en relación a, por ejemplo, la alfabetización científica crítica, los temas sociocientíficos, y en el fondo se pueden discutir varias cosas, ¿ya? Algunas tienen que ver más con la ciencia misma y otras tienen que ver más con aspectos sociales y personales incluso de lo que nos pueda decir la ciencia, ¿ya? Por ejemplo, podemos preguntarnos si se está calentando realmente el planeta. Si de ser así, uno también se puede preguntar si ha contribuido el hombre más que los fenómenos naturales propios de nuestra biosfera. Uno también se puede preguntar si han habido discrepancias en la ciencia sobre la veracidad de este calentamiento global y del efecto antrópico sobre él. También se puede preguntar uno entonces a qué se deben estas diferencias, cómo debemos afrontar este dilema como sociedad y como persona. Y también podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo nos desarrollamos sin tener este efecto colateral, por así decirlo, si es que realmente existe? ¿Ya? Entonces, me gustaría que hiciéramos esta actividad, son 3 actividades, pero en el fondo lo más interesante, bueno, en el fondo no tenemos tanto tiempo, lamentablemente, pero en el fondo me gustaría que hiciéramos la actividad 1 y la 2, sin falta. Entonces, yo ya les mandé este Jamboard, espero que ustedes más o menos lo tengan por ahí, y si no, la idea es que se pinchen ahí, ahora cuando yo se los ponga ahí en el chat. La primera actividad es súper simple, tenemos 2 posturas, una que dice Carolina, que ella piensa que las emisiones de gases invernadero son debido a la actividad humana, son la principal causa del aumento de la temperatura en los últimos 100 años. Por otro lado, está la visión de Rodrigo, que dice, yo pienso que las fuentes naturales de gases invernadero son la principal causa del aumento en la temperatura en los últimos 100 años. Entonces, gracias Pedro. Pedro ya me ganó. Ahí está de nuevo. Supongo que es más o menos la misma. Y entonces uno después tiene esto, que poco para confundir, para hacerlo más difícil, no hacerlo tan fácil, está como en los mismos colores, pero los colores no tienen nada que ver, sino sería súper simple. La idea es como agruparlos, cuáles son argumentos que apoyan una visión y ponerlos en la otra, asociados a la otra persona, ¿cierto? ¿Cuáles son los que apoya Carolina y cuáles son los que apoyan a Rodrigo, ¿ya?
S, S o S, oeste, oeste, oeste. ¿Ya? Eso. Ah, déjame, esa es la instrucción de la primera actividad. ¿Ya? Entonces, algo dice Carolina, principalmente el hombre es el responsable. Rodrigo dice que las fuentes naturales, y de repente no tenemos tan claras cuáles son las fuentes naturales. Entonces aquí están, por ejemplo, algunas fuentes más antropogénicas y otras fuentes o otros datos o información que más tiene que ver con los patrones naturales, ¿ya? O fenómenos naturales. Y ¿dónde está el Jamboard? Y el Jamboard, ahí veo que hay ya varias gente, varios están ingresando. Profe, parece que está solo de lectura. Pucha, qué raro. ¿Por qué no puede modificarlo? ¿No No puede solo, entrar? por lo menos yo solo leerlo. No sé, mi otro compañero si puede modificarlo. Sí, está solamente Igual, de lectura. solamente puedo leerlo. Es raro. Compartí. Controversia sobre cambio climático. Esta es la primera página. Otro que ustedes me pidan permiso, ¿no? Yo le envié la solicitud. Profe, Sí. cuando uno está en el Jamboard de arriba, en la parte que dice compartir, Ujú. ahí sale como para dar edición, creo, o solo Ujú. lectura o algo así. Cualquier usuario de internet con este enlace puede ver esto. Y al lado dice lector o editor. Claro, tiene toda la razón. Ahora ya lo cambié a editor. Es raro porque se suponía que estaba como editor, pero debe haber sido que a lo mejor cuando lo modifiqué, hice una copia. Viste lo ocupado en otro curso y entonces al hacer la copia a lo mejor quedó. Ahí debería ser, ¿o no? Si no, igual estoy. Sí, Sí, ahí profe, sí. ahora sí. ¿Ahora ya se puede? Ah, buena. Bueno, entonces la idea, entonces, lo primero es súper simple, o sea, leer y más o menos asociar cada uno de estos argumentos o evidencias de argumentos a lo que está diciendo eh, las diferentes personas. Uno es Carolina y el otro es Rodrigo. ¿Ya? Y se me pierde el llamado. Y la Profe, idea de la segunda actividad es que ustedes lean 2 parrafitos y más o menos piensen con cuál están más de acuerdo. Dígame. entre todos, ¿trabajamos en el Jamboard? En el Jamboard yo hice grupos. O sea, hay 3 diapos con 3 actividades. Entonces, Ya la vi. hay nombre de Estoy grupos. proleseando. Claro. Gracias. Después de la primera, que es como en la presentación, hay una que dice grupo 1, una segunda que dice grupo 2 y una tercera que dice grupo 3. Entonces, donde dice grupo 1, ustedes pueden, muy bien, ahí, acá el grupo 1 va a poner el nombre Nicolás, Vania y Daniel. Y en realidad, como vienen poquito a clase, hice como grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Creo.
Ojo, porque recuerden, ahí hicieron una línea, esa supongo que la primera evidencia está asociada a lo que dice Carolina. Sí, claro, con otras líneas, ya, muy bien. Con otro grupo de líneas, ahí pueden hacerlo por línea. Igual pueden mover la evidencia y la ponen así encimita de, no sé, de Carolina o de Rodrigo. Y aún más fácil. Y entonces, después de mover eso, usted puede pinchar el donde dice argumento final y ahí poner, si usted está más de acuerdo con Carolina o con Rodrigo, ¿ya? Y a lo mejor poner ahí alguna de las evidencias que se movieron, que piensa usted que es más importante, ¿ya? Eso. Y eso, ojalá lo pudiéramos hacer ahora en unos 5 minutos. Muy bien, ya tenemos grupo 2. Bien, grupo 2. Pedro Marín y Wilson Pastel. Y ya tenemos grupo 3, Camila, Bastián y Vanessa. Perfecto. Hoy tenemos grupo 4, Bruno, Peña, Pablo Gutiérrez y Ailín. Y Camila. Y seguramente ahí sacar los grupos porque no somos tantos. Ya, perfecto. Y aquel grupo entonces que termine la primera actividad, dependiendo de cómo vamos, podemos hacer la actividad 2, que es principalmente leer 2 parrafitos, 2 definiciones, digamos, de 2 visiones sobre el cambio climático. Una de tormenta perfecta y la otra de la desgracia de los comunes. ¿Ya? Después de ordenar esto y dar sus argumentos, está esta otra actividad, que es hasta donde yo creo que podemos alcanzar, y a lo mejor la actividad 3 la puedo dejar de tarea. ¿Ya? Mini tarea, porque en realidad también es bien cortita, ¿sí? Una pregunta, ¿el Dígame. argumento final tiene que ser como el argumento final de cada uno o el argumento final total? No, Como... el argumento final del grupo, en el fondo diciendo si están más cercanos a una postura o a la otra, o tienen una postura mixta, ya, ok. ¿ya? En el fondo, la actividad está tratando de determinar si tú puedes reconocer evidencias relacionadas con una u otra postura, y en segundo lugar, si puedes dar una posición propia basándote por lo menos en un argumento, o en general, agrupar todos los argumentos, o toda la evidencia en un solo argumento. Pero la idea es que tengan esa posición final es del grupo. ¿Mm? Esa posición final del grupo. Y después la actividad 2, aquí está definido qué se entiende por tormenta perfecta y qué se entiende por tragedia de los comunes. Y la idea es que ustedes también como grupo digan con cuál se identifican más, cuál creen que es la mejor forma de abordarlo, qué es lo que piensa el grupo. Y después de eso, vamos a discutir un rato. Y dejamos la actividad 3 para la casa. Porque, bueno, viene una semana donde ustedes van a estar descansando, supongo, no va a hacer nada, dice la programación. Para ponerse al día. Tipo, eso, para ponerse al día. Profesor, Dígame. tengo una consulta con respecto a las actividades en particular. A nivel general, ¿tienen algún peso curricular, por decirlo de alguna manera, con las notas, como más allá de las actividades per se? Usted dice las cosas que hemos hecho, las actividades que hemos hecho. Sí, es que me surge la duda porque hasta el momento ya estaba participando en la mayoría, pero me surgieron unas horas respecto a temas de salud que me impidieron participar en días puntuales que realizo ciertas actividades. Entonces me surge igual la duda y un poco la ansiedad de saber si
por participación hay algún tipo de nota o algo por el estilo. Ya. No, pues. Échale puedes revisar el programa de nuevo y lo que tiene notas son los 2 trabajos y hay una prueba final. Ahora, la prueba final es como un taller final donde seguramente voy a ponerle 2 o 3 preguntas parecidas a las que hemos hecho en las actividades. Por lo tanto, igual sería bueno que las revisaras. Si ahí habría que ver si están. Generalmente las actividades están en los PPT o quedan por ahí registradas. Pero no tienen una calificación. Obviamente me sirven para evaluar y retroalimentar. Dígame. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Voy a estar fijoneando aquí en los grupos. Muy bien. Ya están. Súper. Ya están bastante avanzados con la primera, así que yo creo que a las 11:30 podríamos tener lista la segunda y ahí discutimos un rato. Y pasamos también al análisis de los papers y a ver la parte histórica, no sé si, bueno, ahí conversamos, porque le subí 2 artículos de la investigación y ciencia, creo, interesantes. Y un grupo... R. Ya, ahí entendí. Igual pueden borrar, ¿eh? Ay, profe, yo juré que lo había borrado, De porque hecho, yo lo se veo había solo con borrado. las letras. Que a lo mejor claro, lo tengo, ¿eh? Y a lo mejor lo refresco y ahí está. No, sí, está súper borrado. Muy bien. Sí, está borrado. Perfecto. Muy bien. Ya, pues dele con la actividad 2 y cuando terminen esa nos reunimos y conversamos. Bien. Ya. Perfecto. Ustedes me digan, ojalá por ahí por las 11:30 podemos poner en común nuestras respuestas. Cualquier duda me dice. Viene ese argumento final. ¡Oh, que somos hartos! ¡Buena! Hay 17. Hace tiempo que no venían tanto. ¡Qué bueno! Camila Fernández toca guitarra. ¿En serio? Sí, ¿cómo supo, profe? ¿Por qué tiene su foto ahí con una guitarra? Ay, de verdad, no me había fijado. Lo siento. Igual nos podríamos juntar a la última clase, ¿eh?
aunque sea otro curso, no. Convivencia en Curauma, profe. Claro, ahí en el pasto, cada uno lleva su cosa y se la come y no la comparte. Pero nos vemos. Ya, súper. La Vani no comparte, dice Pablo. Claro, en un prado todos los que tenemos hasta tercera dosis. Si alguien no tiene tercera dosis, un prado así más lejos. Si no está vacunado, no habla desde allá, desde el estacionamiento. Del Zoom. Ya, por favor, sin hacerse bullying. Ya, perfecto. Tenemos grupo 1, que hizo la actividad 1, y también escribió o está escribiendo la respuesta a la actividad 2. Grupo 2 también está listo con su... Qué pesado. Ahí. Con la primera y la segunda, ahí también está dando su opinión. Grupo 3 también terminó la 1 y todavía no dice la 2, pero se nota que están ahí. Grupo 4, muy bien. Profe, Dígame. en la actividad número 3, ¿respondemos de forma individual, o sea, 3 respuestas por pregunta o una en grupo? Ah, usted dice si ya terminó y quieren Ujú. hacer esa. Ya sería súper interesante que lo pusieran como en orden. Y Con la inicial primero... de cada uno. ¿Ah? Con la inicial de cada uno. Ah, puede ser. Claro. Ya. Bueno, ya, pues, ya terminaron. Y pueden hacer esa. Sería lo máximo. Y así no se queda con ninguna cosa pendiente. Ya. Voy a copiar los argumentos finales ya de la 1. A ver. Para,
Está el Nico acá, ¿cierto? Nicolás Ferrada. Sí. No. Hermano, es con un sí o un no, por favor. La Respeta mía, hola. las indicaciones. Gracias. Sí, un sí, un no. Así es la vida a veces. Decisiones tajantes, duras, sin gran. Ya, y tenemos todas las respuestas 1. Y después viene la tormenta perfecta. Ya, quedan un minuto. Un par de minutos. A ver, 1, 2, 3. 4. 5. Ah, mire. Todos se identifican con la tragedia de los comunes. Para los que llegaron a la actividad 3, es claro, un sí y un no nomás. Pero así con la mano en el corazón, sí, ¿no? No con el deber ser. Todos quisiéramos poner puro sí, ¿no? Ya. Perdón. Ah, ya. Ya, volvamos. Esto lo interesante es que queda el registro, ¿ya? Y pueden terminarlo, los poquitos que quedan, no sé, en unos minutos más, después del almuerzo. Ya, volvamos entonces, porque nos quedan solo 40 minutos. Ah, Felipe se nos había salido. Ya.
Vamos a volver entonces. Vamos a continuar. Acá está entonces la actividad 1. Ustedes se preguntarán quién es esta persona que está aquí abajo, ¿no? ¿O no se preguntan eso? Son curiosos, ¿no? ¿Quién es esta persona que está aquí abajo? ¿Lo conocen? ¿Han oído hablar de él? ¿O no? No lo conocen. No, Ya. Por aquí no, dice Leili. Tienen que conocerlo. Porque la actividad 1 es de él. Es un pedacito en realidad. Jonathan Osborne es uno de los didactas de la ciencia más prestigiosos, ¿no? ¿Cómo se dice? Reconocidos, ¿ya? Jonathan Osborne. Y una de las cosas en las que más él ha trabajado, aunque ha trabajado en muchas cosas, igual ya tiene hartos años, así que cuando uno tiene 70 años ya ha trabajado en casi todo, por lo menos en didáctica, uno tiende a trabajar en muchas áreas, pero él ha trabajado mucho en argumentación. Entonces la primera actividad que ustedes hicieron, la traduje yo, y es una actividad de Jonathan Osborne. Él tiene un libro muy bueno que trata sobre muchos temas en ciencia en general, biología, química y física, y ciencias de la Tierra, donde habla de diferentes temas, generalmente sociocientíficos, y que la idea es justamente trabajar la argumentación, ¿ya? Pero antes de a lo mejor trabajar conceptualmente la argumentación. Ah, exacto, como el botón de verde, sí. Jonathan Osborne como Osborne, multiverso confirmado. Ya, pero lo primero es reconocer y relacionar los argumentos, ¿ya? En general, estos eran los argumentos que ustedes tenían como para ordenar, y no sé si algún grupo me quiere decir cómo ordenarlos. ¿Cuáles estarían, por ejemplo, relacionados con más bien la opinión de Rodrigo? ¿Cuáles apoyan más la visión de Rodrigo, que es que el calentamiento puede estar relacionado principalmente con procesos naturales? de los volcanes, profe, los volcanes emiten gases de efecto invernadero. Los volcanes emiten gases de efecto invernadero. Rodrigo, Eso es interesante saberlo, porque de repente uno se queda con la idea de que los gases de efecto invernadero son a lo mejor solo producidos por humanos. En ese sentido es importante lo que decía uno de los artículos, que es de un físico, que él era o es muy escéptico sobre el cambio climático, y es que igual seamos precisos, ¿ya? Entonces los volcanes emiten, ese es un hecho, es una evidencia, los volcanes emiten gases de efecto invernadero. Y otra cosa es una evidencia de que el efecto invernadero se produce, o el calentamiento del planeta se produce por procesos naturales. O los periodos de la Tierra también, mayores temperaturas no ocurrieron antes que existiese el hombre. los periodos en que la Tierra ha tenido mayores temperaturas ocurrieron antes de que existiera el hombre. Correcto. Correcto. Ya. En el fondo tampoco es nuevo de que la temperatura varíe, ¿cierto? Lo que pasa es que a veces uno tiene más, se acuerda más, o por las películas, la era del hielo, entonces ya, la temperatura ha bajado, pero también en algún momento ha subido, ¿ya? Y en momentos en que no ha estado el hombre. ¿Hay algún otro argumento que se puede relacionar con esta visión de que no es principalmente el hombre el responsable del calentamiento global? El del metano y el dióxido de nitrógeno, quizá. Ya, Y ese, apoyo a mi compañera Vania. muy bien, Vania. ¿Y por qué ese? Por descarte, no. Porque se supone que el metano y el dióxido de nitrógeno son productos de metabolismo de organismos y como de producción natural, versus el otro que se asocia más al de, ¿cómo se dice? Producido por el ser humano. Exacto.
¿cierto? Porque el CO2, bueno, igual el CO2 es producto también de la fotosíntesis, pero el CO2 se nombra como el principal gas de efecto invernadero producido por nosotros. Entonces alguien podría decir, bueno, pero ojo que ese tampoco es el único gas de efecto invernadero. Ya. Y un poco por descarte, ¿cierto? Uno podría pensar de que estas tres están más asociadas a lo que decía Carolina, ¿cierto? Profe, Dígame. ¿no podríamos pensar que esa del metano y el dióxido de nitrógeno se puede relacionar con el factor antrópico? Porque el metano, por ejemplo, no sé, por las vacas que lo emiten, ya, pero naturalmente eso no es tanto a cómo se ha aumentado por la ganadería y todo este tema de la industria de la carne. Pues entonces igual podría ser como un factor humano y el dióxido de nitrógeno también es como por vehículo. Por lo que yo tenía entendido, no sé si estaría mal ahí. Sí, sí, Tienes es toda verdad. la razón, sí, tienes toda la razón. Ahora, Es que lo usan como argumento igual para decir sí, que es como tienes toda la normal. razón. Lo que dice Osborne, siguiendo, digamos, la guía de él, pero uno podría estar también en desacuerdo, es que en el fondo lo que está comparando ahí son esos gases y su efecto con el efecto del CO2. Entonces, estos gases, en rigor, de hecho, podría pensarse que tienen un efecto importante y son distribuidos tanto por procesos naturales como humanos. Pero en el fondo está siendo comparado con el CO2, que se supone que es principalmente humano. O sea, en todo caso, aunque tú tienes razón, igual el efecto y la cantidad de CO2 en comparación con un poco en comparación con lo natural. En comparación con lo natural, nuestro efecto antrópico es mucho más en ese gas que en los otros dos, ¿ya? Pero tiene razón, ¿eh? Y no es primera vez que un grupo lo piensa así. O sea, que podemos dejar como ahí, ¿eh? Porque en general hay algunos grupos que saben de que el metano, por ejemplo, las vacas lo liberan mucho. En el informe del IPCC lo que se hace es calcular el CO2 actual y se simula el CO2 sin intervención humana. Bueno, ahí vamos a ver un poco cómo es la forma de estudiar. Esperemos. Pues ya me queda poco, media hora. Ya, y aquí tengo los argumentos finales. Como grupo apoyamos los argumentos que indican que las emisiones de gases invernaderos son producto principalmente de actividades humanas. Nosotros tenemos una postura que apoya a Carolina, ¿cierto? Las evidencias en estos últimos años han concluido que las actividades humanas son las principales responsables. Si bien la temperatura de la Tierra ha aumentado de forma natural, las actividades humanas, factor trópico, han sido, tal vez no todas, pero la mayoría en relación al efecto invernadero. La voy a leer todo y le doy al tiro la palabra a Bastián. Apoyamos que las emisiones de gases debido a las actividades humanas son la principal causa. Mira, parece que están todos de acuerdo. Y las actividades humanas son la principal causa del aumento de la temperatura en los últimos años. Esto debido a que el ser humano emite hoy en día más de 100 veces la cantidad de gases de efecto invernadero. Ya, o sea, aquí también, y además están un poco más amplio la incorporación de las evidencias. Diga, Bastián. Quería decirle, profe, de que nuestra respuesta o argumento, al final, como que la modificamos un poquito. Ah, ya. ¿Y quiere agregar algo más entonces? Claro, yo estas las pegué en algún momento donde todavía estaban trabajando. O sea, lo que pusimos en el Jambo, porque siento como que complementa mucho más la respuesta en sí. Dígamelo, porque yo ya no me meto de nuevo al Jambo. ¿O no? ¿No me lo puede decir? ¿Cuál era la de ustedes? Sí, A todo esto, ¿cuál de todas? la de Camila, Bastián y Vanessa. No, Que aparte de lo que estaba ahí, era... pero ¿cuál de estas que está aquí en el PPT para modificarla ahí mismo? es esa, Esta, la ¿apoyamos? tercera, En la la de cuarta, arribita, la de acá. esa. Ah, ya. Si bien la temperatura de la Tierra está continuada o la cambiaron completa, ¿le puedo yo agregar algo? No sé, he agregado un poquito hacia abajo nomás. ¿Ya? Pusimos que era, además, los países en desarrollo
muy difícilmente podrán invertir en políticas socio y medioambientales, a diferencia de los países desarrollados y de primer mundo. Como que lo vi un poco más realista en ese sentido. De que al fin de cuentas nuestro apoyo, que no es nulo, pero sí es muy bajo y que depende, o sea, depende en gran parte como el tema de la empresa y todo, que son como uno de los mayores contaminadores en sí. Ya, entiendo que en el fondo lo que están diciendo ustedes, que además tampoco es equitativo el aporte a este calentamiento global. ¿Sí? Claro. Sí, eso es verdad, eso como siempre es verdad. Nosotros aquí en el sur contribuimos bastante menos a las emisiones de gases invernaderos versus el norte. Ya. Y la actividad de la tormenta perfecta versus la tragedia de los comunes, los 5 grupos estuvo de acuerdo en la sentirse representado más por la visión de la tragedia de los comunes y no de tormenta perfecta. Y por eso puse eso yo ahí. Ahora, para los que alcanzaron, yo ya no alcancé a ver todo, pero para los que alcanzaron a responder la tercera actividad, ¿les parece que ustedes, el estar de acuerdo con la tragedia de los comunes, se relaciona con, por ejemplo, tener una actitud o una conducta totalmente alineada con esa visión, o en el fondo igual, todos un poquito, parece que también hacemos algo de tormenta perfecta? Hay que hablar como grupo de forma individual. Como, Acá había distintas. como quiera, pues si quiere me da la visión del grupo o la suya propia. La tercera actividad por lo menos la contestaron individual. Claro, por eso. Yo creo principalmente que un poco de ambas cosas quizás. En mi caso personal, para mí siempre ha sido un tema, y especialmente desde que soy mamá, como que eso me abrió los ojos y decidí empezar a actuar más en pro de una vida mucho más sostenible. Así es que acá en la casa tenemos distintas cosas como para poder llevarlo a cabo. Y sí, entonces sí respondí esas preguntas como muy honestamente, porque para mí tiene mucho sentido y es algo que de verdad me preocupa. Pero no podría decir lo mismo de hace 8 años atrás, donde quizá era mucho más chica, era un tema que conocía, pero que no actuaba tanto al respecto. No era tan importante o tan relevante para mí, aunque sí lo conocía. Eso. Gracias, Camila. Pedro, levantó la mano, no sé si alguien más. Yo sí, profe, le levanté. Diga. Yo creo que en este sentido, igual como que yo por lo menos hablo por mí, muchas veces somos como un poco, no sé, tenemos conciencia de que existe un cambio climático, tenemos datos duros, sobre todo nosotros que estudiamos ciencia, tenemos quizás cifras, sabemos cuáles son las actividades que principalmente ayudan a este cambio climático, que lo empeoran más, pero nos mantenemos en una postura bastante cómoda. Yo creo que muchos nos mantenemos así como, yo admiro a la Cami porque lo que conozco, su historia de, por lo menos en las redes sociales, de que ella trata como de, está en talleres, en cosas, así como que van en pro a mejorar esto, a mitigar esto, lo encuentro como súper bacán, súper valiente y eso es como lo que me falta por lo menos a mí, porque yo soy consciente de lo que está pasando, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy separando la basura, estoy siendo consciente con mis duchas, yo tengo auto, hay cosas que la puedo hacer como ir en bicicleta o caminando, pero voy en auto, y así muchas otras cosas que quizás se van sumando. Entonces en ese sentido creo que por lo menos yo, y quizás a algunos les pasa como que es consciente, pero lo que estoy haciendo no está haciendo nada para poder contrarrestar, o sea, o para poder alinearse en mi pensamiento de que hay que hacer algo, no sé si se entiende. Se entiende perfectamente y lo comparto totalmente porque a mí me pasa lo mismo. Porque justamente muchas veces lo que pensamos cuesta llevarlo a cabo. Y ecopañales. Y tienes toda la razón. Ahora, a mí cuando justamente creé esta actividad, en base a algunos artículos que leí, claro, yo tampoco contesto que sí a todas las preguntas que están, ni la mitad, yo creo. Por lo tanto, es una cosa que súper no
nos debería hacer pensar. Diga, Francisco. Y de ahí pasamos ya a revisar otras cosas. Cuénteme. O cuéntenos. ¿O no? Francisco levantó la mano, ¿no? Francisco Estudillo. Sí, hola. Bueno, desde una opinión personal, considero que igual gran parte de los esfuerzos por la protección o mejorar las condiciones en las que estamos como a nivel global deberían ser potenciados con acciones políticas más que acciones individuales, porque aunque si bien las acciones individuales sí funcionan en ciertos porcentajes, ejemplo de ello son los que ya he mencionado, que de por sí son igual interesantes de analizar, eh, llega un punto en el que no es suficiente y menos en la condición en la que estamos ahora. Por ejemplo, creo que esta mentalidad tal vez habría funcionado, obviamente teóricamente e idealmente, en los 90, ya exagerando en los 80, diciendo más que nada, pucha, ya sabemos que hay un cambio climático prominente, hagamos algo. Pero ya 2020, 2021, yo creo que no es suficiente solamente la acción individual, sino que también la acción colectiva a nivel político y a nivel que ataque a estas industrias en particular, porque en Chile, si no me equivoco, 2 o 3 zonas de sacrificio y eso no es eso brutal. Entonces, cosas como esa dañan al medio ambiente local en algunas condiciones porque son más relacionadas con los químicos, pero con los casos de emanaciones de gases en particular son los mayores, el que tiene mayor impacto. Entonces, claro, atacar a esos sectores en particular. Ahora, si bien, una última acotación, sería que igual, claro, tal vez un efecto que sí impacta mucho es el tema de la basura y como consumidores dentro de un sistema también estamos derivando demasiado contaminante al mar. Y ese siento que, claro, ese sería como un factor también importante a nivel individual, pero el resto siento que debe ser político. Gracias, Francisco. Déjame avanzar un poquito, Camila, para que veamos también otros aspectos del tema y después, si tenemos tiempo, volvemos. Porque la idea es que también nos concentremos en la controversia científica. Eso, bueno, aquí están las preguntas. Aquellos que no las contestaron, sería súper valioso para mí el que pudieran contestarlas después como grupo así separado. Aquí yo tengo algunos datos como científicos para entender el calentamiento global. Después, en didáctica, la profe Corina vuelve a tomar el tema. El cambio global no es lo mismo que el calentamiento global, ni tampoco es lo mismo que el cambio climático. Pero lo que lo vamos a centrar ahora es en el calentamiento global, y en el fondo, ahí se los dejo, ya no tenemos mucho más tiempo, porque me quiero centrar en lo más epistemológico, pero ahí hay datos que nos dicen que obviamente, por ejemplo, el efecto invernadero no es algo negativo, ¿cierto? Sino que es algo que nos permite vivir como planeta, pero obviamente, claro, hay diferencias en cuanto a lo que justamente puede ser el natural devenir de esto y lo que nosotros podemos estar acelerando, ¿ya? Entonces ahí está un poco para entender, por ejemplo, porque hay muchas preconcepciones y eso también ahí lo ve la profe Corina, y bueno, nosotros también ahora estamos trabajando en eso en términos de gente o estudiantes que piensan que el efecto invernadero es malo, piensan que el calentamiento global ocurre por el hoyo de ozono, entonces entra mucha radiación y eso calienta, y en realidad no es así, sino que son otros los mecanismos, ¿ya? Más bien digamos, la radiación que rebota y vuelve a nuestra atmósfera y no sale y se queda atrapada ahí, la que finalmente calienta tanto la temperatura de la Tierra como la del agua, y no directamente la que llega del Sol. Entonces, bueno, ahí tienen algunos datos que también se incluían en el artículo que yo les subí. Pero lo que me gustaría que nos centráramos un par de cosas antes de que ya lleguemos casi a las 12, es
lo improbable o lo increíble que es estudiar el calentamiento global. Porque en el fondo uno está tomando, por ejemplo, la temperatura del mundo, o sea, la temperatura de la Tierra, así como el promedio de la temperatura. Y qué difícil debe ser pensar en una temperatura del planeta. Y quienes empezaron a hacer eso fueron entonces los pioneros que empezaron a preguntarse justamente, bueno, ¿qué pasa si cambia la temperatura del planeta? En realidad la pregunta era cómo es que han habido épocas en que el planeta ha estado mucho más frío y han habido eras de hielo. Entonces, en el fondo, y ahí está la parte más histórica y epistemológica, la pregunta empieza por el revés, digamos. ¿Qué pasaría o qué condiciones deberían haber para que nos congeláramos de nuevo? Y eso era lo que estaban asustados o les interesaba más a nuestro amigo Arrhenius, a John Tyndall, y empezaron a calcular y a pensar y a teorizar, por un lado teorizar y también empezar a recabar datos sobre cómo podría ocurrir eso, ¿ya? Y de hecho Arrhenius hizo un trabajo de chino y calculó justamente más o menos cuánto debería moverse la temperatura de la Tierra para que hubiera una nueva era del hielo, y que era justamente disminuir 4 o 5 grados Celsius. Pero eso llevó a que por primera vez se calculara, de alguna forma, la temperatura promedio del planeta, algo que hasta ese tiempo no había ocurrido. Y eso fue a principios del siglo pasado, y después igual quedó medio olvidado porque justamente muchas veces hay dos cosas. Uno, que parece algo como de ciencia ficción o como de que en realidad a nadie le interesa mucho en términos teóricos. Y por otro lado está también el tema de cómo obtenemos datos y evidencias para hablar de eso. Entonces, eso eran algunas de las cosas que en el fondo hizo que no se estudiara mucho más después de Arrhenius, hasta que Callender trató de como posicionar el tema, y no convenció mucho a los meteorólogos, pero al menos pudo demostrar de que algo que se pensaba, que se decía, después de que se supo de que se podría calentar o podría enfriar el ambiente completo de la Tierra, y eso dado principalmente por el CO2, algunas posturas decían, o hipótesis decían, bueno, pero el CO2 también se puede reabsorber por la fotosíntesis, principalmente por los microorganismos que están en el agua, en el mar, en el océano. Pero él fue el primero que también hizo ciertos cálculos que mostraba de que el exceso de CO2 no era posible que se captara totalmente en el océano. Y cuando ya la cosa se pone más clara, es cuando llega este personaje a la historia, que es justamente el nombre de esta curva. Esta es la curva de nuestro amigo Kelly, ¿ya? Y él, cuando estaba haciendo su doctorado, tenía esta inquietud de medir realmente el CO2 en alguna parte, pero no en las partes donde se había medido, que era principalmente muy cerca de ciudades, porque justamente digamos, la gente que no pensaba que esto era importante decía, bueno, pero si estás midiendo aquí al medio de Londres o al medio de Nueva York, obviamente que va a ver que hay mucho CO2, etc. Entonces él decía, ¿dónde pongo mi medidor para que nadie me diga de que justamente está siendo sesgado, sino que está tomando más o menos una visión global del mundo? Y entonces se le ocurrió ir a Hawái a poner su medidor de CO2, ¿ya? Y por supuesto nadie le quería financiar esa investigación, porque decía, bueno, ¿y para qué queréis medir eso? Pues qué simple tu tesis. Y justamente, como esto fue justo en época de la Guerra Fría, fue apoyado por la Marina, que andaba haciendo muchas investigaciones que tuvieran que ver justamente con eh, con los conocimientos cartográficos del mar, los océanos, y todo eso, ¿ya? Por lo tanto, esta primera investigación, y eso es algo que hemos visto en el curso, más bien que
ser una investigación explicativa o incluso científica para nuestro amigo Bunge, es más bien una explicación descriptiva. Él solo quería saber, finalmente, si se está o no aumentando el CO2 en el planeta. Es una pregunta de investigación simple, descriptiva. Incluso de un sí o no, ¿está aumentando? O bueno, uno podría hacerla como cuánto es o con qué grado, ¿ya? Así que este es nuestro amigo Kelvin que inventó esto, la curva de Kelvin, ¿ya? Y entonces aquí es lo más importante. Este es el paper original de Kelvin, donde justamente gracias a las mediciones que se hacen también del CO2 y la temperatura en los glaciales, que nos da un margen de, digamos, de tiempo de cerca de 400.000 años. Entonces, aquí está solamente desde hace 800 años, miles de años antes de 1950, claro, y este es 1950, 60 más o menos. Estos son miles de años antes, y bueno, obviamente el CO2 y la temperatura, a partir de datos de aire atrapado en los glaciales, se puede ver, uno, que hay una correlación súper grande entre la concentración de CO2 cuando aumenta la temperatura, cuando disminuye la temperatura, y ahí está lo primero, o sea, la relación entre CO2 y delta de temperatura. Y lo que él muestra es que justamente cuando llegamos aquí a cero, o sea, 1950, esos 10 años, esta es la curva de Kelvin que les acabo de mostrar. Esa que se ve anualmente, puesto aquí en un escenario milenario, se nota que está harto lejos de las oscilaciones de los últimos 400.000 años, 200.000 años, o por lo menos los últimos 50.000 años. ¿Ya? Por lo tanto, eso, una cosa, cómo se estudia el cambio climático, en el fondo es a través de la recolección de datos empíricos de los cambios en la temperatura, en la concentración de CO2. Por supuesto, hay diferentes medios. Aquí lo que hizo Kelvin es realmente medirlo directamente. Lo que hay acá son mediciones indirectas a través de, por ejemplo, glaciales. También hay palinología. Incluso los anillos de los árboles también nos pueden dar algún dato sobre la temperatura y sobre el clima. Y la otra forma de estudiarlos es a través de justamente lo que hizo Manabe y Wetherland, que es crear modelos. Como decía por ahí Nicolás, se generan modelos matemáticos, y aquí hay una evolución de los modelos matemáticos, y uno dice, ah, claro, modelan la temperatura de la Tierra. Ya, pero eso es súper complejo. Al comienzo solamente se podían modelar ciertas variables atmosféricas. Luego empezaron a incorporarse más variables como atmosférica y de la Tierra, después de los océanos, y claro, hoy en día los modelos son súper complejos y pueden incluir una serie de variables, pero así todo está bien, son modelos, son representaciones de la naturaleza que nos dan una visión de lo que ha pasado o va a pasar. La idea es que justamente estos modelos también se han hecho como retrospectivos, para ver si predicen o retrodicen lo que pasó. ¿Ya? Y no les voy a hablar tanto de este gran investigador que es Ripley, que tiene muchos papers sobre el calentamiento global y sobre lo mal que estamos, porque me gustaría llegar justamente a la controversia y el otro artículo que yo les di sobre qué tan cierto es esto del calentamiento global y desde cuándo lo sabemos. Este es un paper del año 90, ustedes se fijan, y ya, yo era muy joven en ese año y lo leí porque estaba ahí en el doctorado en el año 90 y... ¿Cuándo estuve en el doctorado? No, estaba en pregrado. Pero después en el año 98 entré al doctorado y ahí leí este paper y dice las incertezas sobre el global warming. Entonces había autores que de todas maneras en los 90 todavía no pensaban de que el problema era tan grave.
¿ya? Y que no habían tanta evidencia, ¿ya? Sin embargo, en las últimas décadas, si uno junta toda la evidencia, y de hecho hay gente que ha hecho esas revisiones, más del 97% de los trabajos presentan evidencia de un efecto antrópico. Pero quería terminar con nuestro amigo Richard Miller, que la otra, bueno, si tienen alguna duda, consulta, me dicen, alguna pregunta. Pero quería terminar con Richard Miller porque él es un físico que, un poco en relación al, no sé si ustedes se acuerdan o conocen, un documental de Al Gore, que era un político, que fue uno de los primeros que en política habló del cambio climático. Él encontraba que era como muy sensacionalista y que era demasiado. Él empezó hace como el 2010, él tiene un proyecto que es como para realmente determinar si hay o no un cambio climático hacia un calentamiento global y si es que realmente es producto del hombre, porque él no lo creía. ¿Ya? Y bueno, ese artículo que yo les di, una entrevista, donde él dice que me da igual hablar con un republicano o un demócrata, la ciencia no es partidista. Entre otras cosas. ¿No? La razón por la que me tomé en serio el tema del cambio climático fue la sensación de que gran parte del discurso público ignoraba la ciencia. Y eso es un poco lo que lo lleva a generar este proyecto. Tiene una página, y en la página uno puede encontrar esto, que es ahí no lo ven ustedes, pero ya ahora ya puedo poner la presentación. Chuta, muy bien. En modo presentación, él tiene una guía de escépticos. Esta es su guía de escépticos sobre el cambio climático. Entonces, algunas cosas que... Es una guía cortita, se las voy a subir, porque dice, por ejemplo, son preguntas y respuestas. Dice, el tiempo extremo o el clima extremo que nosotros vemos hoy día, ¿realmente es causado por el cambio climático o por el calentamiento global? Entonces, aquí tiene el tipo de evidencia. No hay ni una evidencia con el global warming, hay algo, pero no está bien establecido. Y aquí dice evidencia de que sí existe algún efecto o relación con el calentamiento global. Entonces, ¿con qué sí hay? Bueno, un poco con el aumento del nivel de la costa y con olas de calor. Según él, no hay tanta relación con, no sé, los huracanes, las sequías, los incendios, etc. Y realmente no hay ninguna con los tornados y con los terremotos. Ojo, porque la gente también cree que hay relación entre el calentamiento global y los terremotos. ¿Ya? Entonces esto es interesante. También es interesante ser extremadamente cauteloso y ver para qué hay evidencia y para qué no. El problema es que él es un físico que, claro, un poco los físicos siempre piensan que con un experimento puedo tener todo claro. Y claro, el calentamiento global es mucho más complejo. Pero en esta misma guía del escéptico del cambio climático, él muestra justamente, por ejemplo, el aumento de la temperatura terrestre, el aumento, digamos, del mar terrestre, y él dice que ¿es el global warming real? Dice que sí, que es real, y que el humano es el responsable por el aumento del CO2. ¿Ya? Obviamente él dice que en todo tema de ciencia existen cosas que sabemos y otras cosas que no tenemos tan claro, pero eso, según este autor, Miller, que es uno de los escépticos, no negacionistas, pero escéptico del cambio climático, dice que eso sí está claro. ¿Ya? Para terminar les presento la página, donde está ahí el board, los directores, y él dice que son independientes, imparciales, y que todos los datos que ellos toman están abiertos. No obstante, tiene un botoncito que dice donaciones, por favor.
Entonces, hay mucha duda qué tan independiente puede ser si tiene un botoncito de donaciones. Bueno, o sea, si yo soy Donald Trump y le dono no sé cuántos miles de dólares, bueno, ellos pueden tratar de ser independientes y a lo mejor lo son, pero las presiones no quiere decir que no sean reales. Eso quería contarles hoy. Y bueno, por supuesto que ya a esta altura journal de Global Warming o de Climate Change, libro y todo tipo de evidencia, ¿ya? Pero es interesante ver eso, que en algún momento hubo un debate o ha habido debate científico, pero al parecer en estos momentos hasta los más escépticos se dan cuenta de que la evidencia es muy grande. Pero como vimos en la primera actividad, lo difícil es hacer algo. Desde nosotros mismos hasta pasando por los gobiernos y las empresas, etc. Eso. No sé si hay alguna duda, consulta, tomate, acotación. ¿No? ¿Quedaron tristes? ¿O están contentos? Viola. Ya pues, eso sería entonces en cuanto a esta controversia del cambio climático. Principalmente mucha está dada por que es un tema muy complejo de investigar y que en esa complejidad entonces a veces las evidencias no son tan, digamos, tajantes como las que uno puede hacer a lo mejor cuando hace un experimento. Y por eso yo lo conecto un poco con lo que hemos visto en el curso, en términos de que son muchas, en el fondo una investigación histórica, ¿ya? Porque hay que mirar para atrás, cómo ha cambiado digamos, el clima, la temperatura, el CO2, y no podemos hacer experimentos. Podemos hacer modelos, pero que no son lo mismo. Eso. Sí, eso no sería entonces. Paramos la grabación. Muchas gracias por venir. Chao, profe.